Esta es una producción de Pixel Media. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de su podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Soy Ricardo Palma, médico pediatra intensivista. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo, al doctor Elliot Quintana García, que es pediatra oncólogo. Oye, Elliot, gracias por la invitación de que pudiste aceptar y estar el día de hoy con nosotros. No, pues muchas gracias. La verdad, este es el primer podcast que yo estoy presente. La verdad, estoy muy emocionado y pues mejor que contigo. Que aparte de que eres muy buen intensivista y todo, mi R más de toda la vida. Entonces estoy muy emocionado, estoy muy contento. No, gracias por aceptar la invitación y pues bueno, para las personas que pues bueno no te conocen y todo, pues queremos conocer un poquito más de ti. Pues bueno, Elliot, ¿de dónde eres? Yo nací en Ciudad de México. Okay. Yo soy chilango 100%, de Azcapotzalco específicamente. Mi mamá es de Guanajuato, mi papá es de Ciudad de México también. Y pues yo nací y crecí ahí un buen rato. Yo creo que hasta la secundaria, porque por motivos... Mis papás son ingenieros. Okay. Y por motivos de trabajo y pues porque el sureste es la capital del petrolero y todo eso, pues ellos se vinieron para acá cuando yo estaba por entrar a la secundaria. Ok. Entonces yo vivo en Villahermosa, Tabasco, desde toda la secundaria y la prepa, y me regreso a estudiar medicina a México, porque ese era mi deseo. Ok. ¿Dónde estudiaste medicina? Yo soy egresado del Politécnico, de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Escogí esa escuela porque mis papás, mis abuelos, todos son politécnicos, o sea, de Hueso Colorado, todos somos guinda y blancos. Entonces, pues cuando yo quise estudiar medicina, sinceramente yo, hasta donde tengo memoria, nunca quise estudiar otra cosa. Yeah. Me interesaba mucho desde pequeño todo lo que era anatomía, fisiología, el cuerpo humano, esas cosas. Entonces era algo que yo quería hacer. Pero sí sentía, la verdad, no sé si era, porque en ese momento no tenía bien la conciencia de cómo era la educación superior aquí en Tabasco y todo eso. Pero sí sentía yo la obligación moral y todo de estudiar en el Politécnico. Entonces hice el examen y todo. La verdad es que pues toda mi familia es politécnica, o sea, todas mis tías, todos mis tíos son politécnicos. Y yo creo que también ahí hubo un poco de ayuda por parte de ellos. Y y acabé en la superior de medicina. ¿Y tienes familiares de área de salud? No, nada. Soy el primero. Después de mí, no sé, o sea, de medicina no hay nadie. Soy el único médico y el único especialista. Pero sí hay familiares que son odontólogos, tengo otro primo que es veterinario y todo eso. O sea, como del área de la salud sí hay. Mi hermana después hizo una segunda carrera en psicología. Pero médico soy el único, de todos y de los antecedentes, todo. Oye, ¿y de dónde te nació estudiar pediatría? Pues eso sí es como una cosa muy rara. Yo creo que tengo 3 razones para estudiar pediatría. Cuando estoy estudiando medicina, siempre, no sé si a ti te pasó en la carrera, pero siempre era así como que veías todo. O sea, sí, como que veías anatomía y como que veías todas esas partes, pero ya cuando entrabas en la clínica era así como, por ejemplo, que veías problemas respiratorios. Y luego era como la parte de problemas respiratorios en niños. ¿No? O sea, y desde ese momento como que yo veía que me llamaba la atención que siempre era así como de la parte básica, o sea, como para que te aprendas todo, y luego así como, pero en niños, ¿no? O sea, como que era diferente, como que era especial. Y desde ahí, yo siempre digo que son 3 razones, porque digo que es como la humanista, que es la primera, la científica y luego la práctica. La humanista es porque yo, hasta el día de hoy, ya tengo 38 años, me considero todavía un niñote, o sea, me gusta mucho jugar, es como que hago mucho clic con los niños en general. Se me hace una población fuerte, se me hace una población interesante. Culturalmente yo creo que nadie es más feliz ni más interesante ni nada de eso que cuando eres niño. Sin duda. Entonces, esa parte siempre me llamó, ¿no? O sea, como la parte de seguir conectado en una parte adulta con tu infancia, dije, pues qué mejor que ser pediatra, ¿no? En la parte médica, te digo, siempre era esa parte como de que ya sabías todo, pero siempre había así como, y en niños, ¿no? Entonces era así como cardiopatías en niños, infecciones en niños. Entonces, esa parte yo decía, pues es como un plus, o sea, realmente para ser como un buen médico, porque toda la base médica científica que te enseñan es adulta. Sí, sin duda. Y entonces siempre es como que decir así como, y en niños es como otro plus, ¿no? Me acuerdo mucho que mis primos siempre decían que iba a ser veterinario, que porque los niños no hablan y que los niños... O sea, es así como siempre complejo el cliché y que no sé qué. Pero yo decía, pues está muy chido, ¿no? Que de repente, o sea, tú puedas ver a un niño a una personita que no te pueda decir así que, ay, tengo cefalea, ¿no? Tengo una arritmia. O
O sea, como te lo describen los libros y que tú con preguntas y conociéndolos y explorando puedas llegar a un diagnóstico con alguien que realmente no te puede decir como de manera informada, entre comillas, así de, no, es que tengo una cefalea de 5 días y se asocia a vómito. Como te lo diría quizá un adulto, ¿no? O algo así. Claro. Entonces esa parte también para mí era como el plus, así como el reto extra así de, pues puedo hacerlo en niños, puedo diagnosticar en niños. Y luego la parte también médica y humanista y junta es que decía, en medicina, pues muchas cosas de lo que nos pasa a los adultos son por hábitos y costumbres, ¿no? Y bueno, ya metiendo un poquito de mi área de oncología, siempre digo, no, o sea, si tú fumaste 20 años, pues ¿qué te va a pasar? O sea, te va a dar cáncer. Y específicamente en niños siempre yo pensé que dije, ellos no tienen la culpa, ¿no? O sea, ellos no tienen hábitos que digamos que puedan ser propios. Ellos viven en un entorno social y todo eso. Entonces decía, si alguien necesita ayuda al estar enfermo, como humano en general, yo creo que son los niños. Claro. Entonces esa era una parte que a mí siempre me llamó la atención. Y pues obviamente se juntaba todo. O sea, a mí desde siempre me ha gustado, por ejemplo, esto de ser cosplayer, disfrazarme, los cómics, los superhéroes, toda esa onda. Entonces decía, ay, pues, o sea, en pediatría es casi requisito que lo tengas que hacer. Entonces, pues era como que se juntó todo. Y al final también por practicidad, porque pues también me acuerdo que en mis clases de sociología y todo eso que tenían pues decía, toda la población ahorita es pediátrica. Claro. Pues realmente a lo que más se le invierte siempre es a los niños y todo eso. Entonces decía, pues también es un buen futuro para mí ser pediatra y darle esa pues así que se gane económico y social y todo eso que va a tener siendo un médico que atienda a niños. Sí, claro. Entonces es lo que me gustaba. No, yo siempre te recuerdo con los mejores trajes para cuando nos vestíamos el Día del Niño y todo eso. No, la verdad es que es algo muy emocionante, muy padre. Yo creo que para nosotros el Día del Niño es algo importante en los hospitales a nivel nacional y mundial, porque pues bueno, podemos hacer un día diferente para los niños que están hospitalizados, ¿no? Que procuramos hacerlo día a día, pero creo que ese día muy en especial, ¿no? Sí, no, y a mí me encanta. Y hasta el día de hoy, o sea, quien me conoce, tú me conoces, mi familia y todo eso, sabe que para mí eso es así como muy en serio. O sea, yo empiezo a planear mi disfraz el 30 de abril desde noviembre del año anterior. O sea, es algo que sí le tengo muchas ganas. Yeah. Y la verdad es que, pues obviamente vas creciendo, porque obviamente cuando eres residente apenas si tienes tiempo como de ponerte ahí cualquier cosa. Pero ahorita ya que estás en el otro lado, que ya tienes más tiempo, que tienes un poquito más de ganas y de eso, este año me disfracé de Buzz Lightyear. Ah, genial. Y la verdad es que para mí también fue tan mágico que los niños estaban pidiendo una foto conmigo, pero porque no era porque como la botarga de Buzz Lightyear, ¿no? Sino porque es así, su médico es Buzz Lightyear. O sea, es como una parte así de padre. Entonces a mí me encanta. Todo eso me encanta. La verdad es que yo nunca, desde que empecé, no sé, yo creo que me di cuenta como en tercer, cuarto semestre, o sea, yo nunca quise otra cosa más que ser pediatra. Entonces, sí, no, yo creo que es esa parte, y yo creo que en general, a diferencia del adulto, los niños con esta ilusión hacen que hasta la misma enfermedad que estén viviendo, pues la lleven mejor y les vaya mejor, ¿no? Hasta en el pronóstico y todo eso. Sí, es que suena como a cliché, ¿no? Como al meme ese de Grey's Anatomy de que los niños tienen magia. Pero la verdad es que sí, o sea, y se ha comprobado. O sea, tú nada más le dices a un niño que, por ejemplo, en mi caso, que la quimioterapia es mágica o que es especial o que es un medicamento que es solo para él o cosas así. Y la verdad se lo creen y eso sí les da mucha resistencia, muchísima resistencia. O sea, yo a un adulto nunca le puedo decir que se deje hacer un procedimiento a cambio de un helado, pues, o sea, me mientan la madre, pues. Y aquí a los niños, cuando van a pasar un procedimiento, les dicen, no, déjate y te ayudo y te vamos a comprar un helado. Y la verdad es que así son los que más se dejan y no se quejan y lo único que te piden saliendo es decir, oye, mi helado. Y tú así de, pues sí, o sea, eso es algo que te va a ayudar, que te va a salvar la vida y si lo único que cuesta es un helado, pues te lo doy con mucho gusto, ¿no? Y yo creo que eso nunca se lo vas a hacer como con un adulto, así de, ay, déjate operar y todo. Es un poquito complejo, sí, claro, diferente forma de pensar y todo, ¿no? Sí. Oye, ¿y dónde hiciste Pedia? En el Nieto Padrón. Ok. Orgullosamente Nieto Padrón. Ya. Ahí lo hice aquí. Ahora sí que, bueno, pediatría, pero ¿y por qué oncología pediátrica? Bueno, ahí sí voy a hacer una confesión. La gente que me conoce lo sabe de toda la vida. Yo entré a pediatría queriendo ser neonato. Esa es una realidad. Para mí, cuando yo estuve estudiando medicina, para mí neonato era la toco. O sea, cuando recibes al bebé, lo limpias, lo vistes, se lo das a su mamá y todos felices, ¿no? Para mí eso era neonatología. Cuando entro a pediatría y conozco la terapia intensiva neonatal del Hospital del Niño, dije, esto es un de locos, pues, o sea, y también es así de, no, te volteas tantito y se choca, ¿no? Se enfría y se choca, se mueve y se choca y todo eso. Y la verdad es que
me estresé mucho, ¿no? En ese momento dije, bueno, me gusta todo, pero yo no sabía que así era la neonatología. Y me pasó todo lo contrario en onco. O sea, yo en onco, la experiencia que tiene mi mamá, tuvo un proceso oncológico y sabía que era un proceso difícil, que era un proceso que te cambia la vida y todo eso. Pero al momento de rotar ahí, algo me hizo clic muy profundo con los niños. O sea, a nivel de que me cambió la vida, de que yo decía, estos niños realmente son guerreros. O sea, es una enfermedad que yo decía, o sea, muchos de pediatría depende mucho, como por ejemplo del estado nutricional, de que si las vacunas, algunas malformaciones y otras cosas. Pero yo decía, si los niños no tienen culpa de estar enfermos en general, le digo, menos tienen culpa de tener cáncer, ¿no? Y yo veía que a diferencia de otros niños, los niños de onco sí tienen como muchas ganas de luchar, ¿no? De vivir. Porque son niños que es una historia larga, o sea, yo ahorita la vivo más personalmente, que después de que le haces el diagnóstico, sabes que viene un camino muy difícil y de todos modos son niños que tú los ves en el pasillo y están jugando y están llevando su vida y son fuertes por sus papás y todo eso. Entonces a mí eso desde el principio, cuando roté en onco, me hizo clic así muy pesado. O sea, fue algo que me cambió mi vida. Como siempre le digo a la doctora Citlal y a mi jefa, la doctora Farina, ayer en el 20 de noviembre, ver a los peloncitos ahí jugando, luchando, todo eso, con un diagnóstico tan devastador. O sea, yo en lo personal dije, mis problemas son nada. O sea, no, todo lo que yo tengo que hacer al lado de lo que tienen que hacer estos niños es nada. Entonces no me puedo quejar y tengo que dar todo por ellos. Es una cuestión de, digamos, personal, de la parte romántica, ¿no? Que siempre decimos por los niños. Claro. Y ya después, cuando te pones en la parte científica de estudiar onco, dices, es una enfermedad, o sea, una patología, un proceso súper interesante, porque es desde los genes, o sea, desde la base misma de la vida, desde biología y todo eso, que sabes que hay una alteración que crece, que crece, que crece, y como yo siempre le digo a los residentes y todo, o sea, onco es desde una mutación, una translocación, o sea, algo tan íntimo de la célula, que va creciendo, que al final afecta a un niño, a una familia, a una sociedad, al mundo. Entonces, para mí, médicamente es muy interesante, o sea, aprender todo eso de la ciencia. Y al final, pues también en pediatría, los niños de onco, desgraciadamente, pues sabemos que son desde niños chiquitos hasta adolescentes, ¿no? Entonces, también se me hace como pediatra padre que estás viendo la enfermedad oncológica, o sea, estás viendo el diagnóstico, los procesos, las quimios, las cirugías y todo eso, pero al mismo tiempo tienes que estar viendo que crezcan bien, que estén en su peso, que estén vacunados, o sea, como que llevas todo lo de la pediatría. Claro. Más el plus de la oncología, y yo por eso estoy enamorado completamente de oncología. También tuvo mucho que ver que en mis rotaciones en el hospital del niño, pues casi a nadie le gusta onco, realmente eso es en las rotaciones. Y como a mí me encantaba, yo creo que pues tú fuiste nuestro jefe de residentes también en algún momento, era así, a ellos les gusta onco, que se vaya onco. Entonces yo roté 1000 veces por onco y yo estaba feliz. O sea, yo no me castigaron nunca. Pero yo era por decisión propia de irme a las 7, 8 de la noche, porque la verdad me gustaba mucho. ¿Dónde hiciste esa oncología? En el 20 de noviembre. En el Centro Médico Nacional 20 de noviembre de Issste. Ahí es donde hice onco y estoy muy feliz. Ok. Oye, ¿y eso de oncología en sí, digo, por el nombre, solo se dedican a algo cáncer oncológico, a algo en cáncer como tal? Pues sí, la verdad es que el cáncer, cuando lo ves, es como lo catalogas o lo ves como una sola enfermedad, que eso es como algo que ves porque dices, no, pues cáncer, tumores, ¿no? Pero realmente ya estando así atrás de la ciencia y todo eso, te das cuenta de que realmente el cáncer es una serie de enfermedades, ¿no? O sea, que tienen la característica común de la mutación y el crecimiento desmesurado y todo eso. Pero como depende del tejido, depende de la localización, en nuestros casos, por ejemplo, depende de la edad, que es muy, muy diferente el cáncer en niños que el cáncer en adultos, o que ahorita como ya se ha visto el cáncer en adolescentes y adultos jóvenes. Entonces sí es algo muy complejo, sí es algo muy grande que te tienes que aprender. Entonces cáncer, de volverlo nada más así como tumor maligno, ¿no? O neoplasia maligna, como lo ves. Ya cuando lo vas estudiando te das cuenta que no es lo mismo una leucemia, a un osteosarcoma, a un linfoma, a un tumor del sistema nervioso central. Y entonces te das cuenta que es un mundo de enfermedades que tienes que categorizar, que tienes que clasificar, que tienes que hacer y darle su tratamiento en específico. Entonces es muy interesante porque, bueno, en cuestión de la historia de la medicina, a mí me encantan esos temas de historia y de cultura de la medicina. Pues también es lo único que está registrado. O sea, hay trilobites, hay fósiles de dinosaurios y todo eso que tienen cáncer. Entonces, que se ha visto. No es, como siempre les digo, no es que era el único cáncer que existía en ese tiempo, pero pues lo único que se preserva es lo óseo, ¿no? Entonces, eso es lo único que puedes ver. Pero pues todo eso sabemos que esto viene desde... O sea, la vida misma, desde que se creó la vida, está acompañada de cáncer.
Entonces, ir haciendo como toda esa deducción y todo eso, y luego trasladarlo en el caso específico de los niños y de su tratamiento y cómo le va, es muy grande, es muy complejo, que nada más decir, pues es una enfermedad sola. O sea, tienes que saber muchas cosas, Claro. tienes que estudiar mucho. Y sobre todo, pues, empezar en los niños, la detección temprana, el tratamiento a tiempo y Claro, todo eso, claro. que es lo que cambia la vida. La diferencia entre lo que sería, por ejemplo, el cáncer de adultos y el cáncer de niños es fundamental. Es Ok. una cuestión muy importante saberla. Porque hay siempre lo que yo siempre menciono para hacer la diferencia entre lo genético y lo hereditario. Ok. Entonces, lo que es ambiental y lo que ya traes tú de algo ambiental, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que puse anteriormente. Si tú eres un adulto, no sé, de nuestra edad, 40, 45, 50, pero ya llevas 20 años fumando, Claro. pues obviamente ya ahí le estás poniendo una carga que es, hace que tengas una mutación en las células pulmonares y todo eso, que obviamente eso tal vez era algo que tú nunca tenías, o sea, era algo que a ti no te iba a pasar. Pero si le agregaste esa carga, no sé, obesidad, algunos otros tipos de contaminantes o de adulto, pues obviamente te va a dar cáncer, ¿no? Claro. La diferencia en los niños es que ellos vienen con un componente genético y también es como lo que más me interesaba. Hay niños, o la mayoría de los niños que tienen cáncer son niños completamente sanos. O sea, son niños que están en su peso, que están en su talla, que tienen buen crecimiento, que están vacunados, Ok. de buen estatus social o de bajo estatus social. O sea, algo que no discrimina. Y de repente hay una mutación en alguna de sus células que quizá ya tenían un predisponente genético por carga Ok. familiar o lo que sea. Pero así de la nada surge. O sea, los niños no tienen realmente en la mayoría un componente ambiental que tú puedas Ya. decir es porque estuvo expuesto a esto, porque estuvo fumando, por su empleo, por alguna infección o algo así. Entonces eso es lo que lo hace diferente. Si hablamos así como de la oncología en general, o sea, Claro. si decimos todos los pacientes oncológicos, yo creo que el 95%, quizá un poquito más, son de adultos. Y por eso Ok. es que la industria, digamos que todo está enfocado en eso de adultos. Ok. Pero ese poquito que representa a los niños, 5, 1%, depende de cómo lo veas el país y todo eso, es mucho diferente porque en los adultos, como ya tienes esta carga genética, ya tienes un componente, Ya. y como siempre también lo mencionamos en onco, pues el adulto ya tiene siempre alguna patología previa. O sea, una persona mayor de 30 años, ya sabemos que por lo menos tiene alteraciones metabólicas, no sé, diabetes, hipertensión, triglicéridos, todo eso, algo crónico degenerativo, articular, todo eso, ya no es un cuerpo sano, pues. Y agrégale eso, las mutaciones que tenga para que desarrolle un tumor, pues entonces se vuelve algo más complejo y por eso es mucho más difícil, digamos, que lograr una curación en algunos tipos de cáncer. Hay algunas tasas cervicuterino, mama y todo eso que tienen tasas de curación muy altas, pero ninguna le llega a los pediátricos, por así decirlo. Que en pediatría, en general tenemos en México un 70%, un 80% de tasas de curación en general. Porque si nos vamos a dividirlo, por ejemplo, los linfomas, que es un tumor bastante noble, por así decirlo, un cáncer bastante noble, si se puede llamar así, pues llegamos a 94% de supervivencia. Pero pues sí, obviamente osteosarcoma o algo así, pues sí tenemos una tasa más baja, 30% y todo eso. Pero al final sigue siendo, en general, la tasa de curación más alta, que es lo que podría hacer en una población adulta. Ok. Y es, por ejemplo, el oncólogo adulto, el oncólogo pediátrico, ¿pueden ver en sí las mismas patologías o si hay alguna diferencia? No, hay una diferencia fundamental. O sea, yo por ejemplo, es lo que digo. O sea, sí sabes los principios fundamentales de lo que sería un cáncer y la detección temprana y todo eso, pero yo, por ejemplo, no podría tratar un cáncer de células claras de pulmón. O sea, yo ahí no me siento capaz. Como un adulto, yo creo que tampoco podría tratar tal cual una leucemia, un germinal o algo así, porque la biología propia de la enfermedad es muy diferente. O sea, es muy diferente cómo lo haces. Aparte de que en los adultos, generalmente las primeras líneas de tratamiento son las quirúrgicas o las de radioterapia. Y en los niños tratas de reservar lo que serán las grandes cirugías, las amputaciones y todo eso al final, porque sabes que es un niño que, o sea, todavía tiene una vida por delante. Y tratas de tener el menor impacto en cuestión de mortalidad. O sea, no lo vas a dejar enfermo y todo eso. Y entonces te echas más de mano de la quimioterapia, terapias blancos, cosas así, para que tengas una respuesta favorable. Entonces, en ese sentido sí es como muy diferente porque la biología es diferente. Las clasificaciones en adultos, histopatológicas y de estadios y todo eso son muy amplias, súper amplias. O sea, por ejemplo, ahí el doctor Aldaco del 20 de noviembre nos decía que cáncer de mama tiene más de 20 clasificaciones, ¿no? En cuestión de clínica y todo eso. Y generalmente nosotros es un poquito más sencillo, porque por así decirlo, partes de la base genética,
las clasificaciones histológicas, pero el tratamiento tienden a ser como bastante consistentes en los niños y como muy marcados en cuestión de las etapas. Ok. Entonces por eso digamos que es un poquito más sistemático, diría yo, y como al final decimos siempre los niños son pacientes que son más sanos, cuerpos más sanos y todo eso, la respuesta es mucho más favorable. Ok. ¿Ustedes pueden hacer algún procedimiento quirúrgico o eso ya es como para el cirujano oncólogo? No, ese es el cirujano oncólogo. Los procedimientos que hacemos como la parte médica en cuestión de oncología, pues son las punciones lumbares, que ahí tienes que ver las intratecales, algunas aplicaciones de quimioterapia especiales. Pero realmente, y bueno, lo que haces como pediatra, ¿no? Que en algún momento pues ponen algún catéter, alguna exploración o algo así. Pero para allá, por ejemplo, una toma de biopsia, una amputación, una cirugía, una resección de tumor, algo así, sí tienes que ir con el cirujano oncólogo pediatra, que es lo ideal. Porque esa es la parte donde, que sería más especializada para no dejar tanto daño al niño, incluso nada más con una biopsia. Porque, bueno, como se dice comúnmente, ¿no? Cuando tomas una biopsia y la tomas mal, el cáncer se riega, ¿no? Que es algo que no es que funcione así realmente, pero sí tienes que tener algunos tipos de accesos, pues, o sea, hacer unas incisiones especiales, saber cuándo vas a hacer algo excisional, dónde lo vas a tomar, cuándo lo vas a tomar, cómo lo vas a tomar y todo eso. Y porque, como también repetía, generalmente en los niños la cirugía no es de primera opción. Generalmente das tratamientos adyuvantes o no adyuvantes, bueno, en este caso no adyuvantes antes de la cirugía, que lo que buscas es hacer un tumor chiquito, por ejemplo, un hepatoblastoma o algo así, lo haces más pequeño para que la cirugía no sea tan cruenta, tan peligrosa. Entonces, pero sí, la cirugía y todo eso, yo sí se lo dejaría, o sea, así como yo trabajo y todo eso, a las manos de un cirujano oncólogo y de preferencia pediatra. Ah, claro, específicamente. Oye, y pues bueno, y en general, ¿nos puedes orientar qué es en sí el cáncer? El cáncer, como definición así del libro, que les podría decir, es una anormalidad celular que viene de una atipia celular, atipia conocida, pues obviamente como nos enseñan en las clases de histología, ¿no? Que las células tienen una forma, tienen una función, tienen una estructura, y atipia es que se pierde todo eso. Entonces eso es lo principal que tienes que ver, que una célula, por ejemplo, un epitelio que era plano estratificado, de repente se vuelve cilíndrico, tubular o algo así. Entonces esa es primero la de la atipia. Y lo que les decía es bastante importante que lo tengamos que hacer, que tiene una base genética. O sea, siempre es una alteración genética donde de alguna manera por mutaciones, translocaciones, de lesiones, amplificaciones, lo que quieran, esa célula tiene una mutación y entonces esa mutación hace que ya no sea como una célula propia del cuerpo, se hace como una célula nueva, una célula diferente y empieza a proliferar y proliferar. Ahora, la diferencia, también algo muy fundamental que tiene que hacer algo para hacer cáncer es que hace metástasis. El cáncer tiene la capacidad de hacer metástasis. Si hacemos una diferenciación, por ejemplo, entre las características de algo benigno y algo maligno, es que un tumor o un tumor benigno generalmente es de alguna célula madura. O sea, si es una célula normal, porque no es normal que crezca a ese ritmo, en esa localización o en ese tiempo, pero es una célula madura que corresponde todavía a su función, a su estructura y que no da metástasis. Entonces, los tumores benignos generalmente el tratamiento casi en todos es quirúrgico. O sea, es una bola, pero es de una célula madura que crece de manera normal por cualquier razón y te la tienen que operar. Ahí ya ves si lo haces con el traumatólogo, por ejemplo, si es un osteocondroma, o con el cirujano general, con el neurocirujano, depende de dónde te salga, ¿no? Hay algunos tumores benignos que por la localización, por el tiempo de evolución, sí son bastante catastróficos, pero siguen siendo benignos. Pues, o sea, no tienen esa base genética y no causan metástasis. Esa es la definición del cáncer tal cual. Hay un trabajo que es ganar el premio, creo que como el 2007, 2000, por ahí, en esas fechas, donde se hicieron unas cosas que se llamaban hallmarks del cáncer, o sea, las características propias, así que debe tener un cáncer, y pues ya se ve, son como 17 actualmente, pero ya sabes que debes de ser una célula que escape a la vigilancia inmune, que tenga proliferación constante, que no llegue a apoptosis, que tenga la capacidad de causar metástasis, que haga angiogénesis, que desarrollen su propio microambiente en cuestión de que tengan su propio metabolismo. Entonces eso es lo que hace realmente tal cual el cáncer. Pues te digo, desde la célula es complejo. Ahora, como enfermedad tal cual, pues ya sabes que es una enfermedad que puede ser en diferentes estadios, o sea, desde estadios muy tempranos a estadios más avanzados, y que eso repercute en la salud del paciente, en este caso del niño. Oye, pero ¿hay alguna situación por el cual altere este efecto, o sea, genético que se altera, o es simplemente de nacimiento de que, pues bueno, le tocó y pues bueno, no hay otra? Algunas teorías
Por ejemplo, la más que se escucha mucho en el retinoblastoma, ¿no? El doble hit, el doble golpe. Que generalmente nosotros, como sabemos de nuestra clase genética, tenemos una línea germinal, o sea que ya venimos con alguna mutación propia desde nuestros padres, ¿no? Ya sea autosómica, recesiva o dominante. Y después, ese sería como el primer golpe, ¿no? A tu ADN, que ya tienes ahí algo volteado, o sea, algo que está mal en tu ADN. Pero eso puede, como tienes la otra cadena y tienes otras células y tienes tu sistema inmune y tienes eso, que no pase nada. En el doble golpe es que aparte de que ya tienes esa mutación, tienes otra que viene de fuera. Generalmente en los adultos esa otra mutación o el segundo golpe es lo que te digo, cigarros, carcinógenos, esto. En los niños es la que no puedes prevenir. Es donde ya dices, pues eso sí tuvo mala suerte genética, que una célula ya venía atravesada, volteada con algún problema. Y entonces así ya empieza esa mutación y por lo tanto desarrolla el cáncer. Sí hay niños que tú puedes decir, los voy a vigilar porque ese niño más tarde que temprano le va a dar cáncer. Que son algunos trastornos genéticos de base. El más famoso y que creo que todos conocemos como pediatras, como médicos o lo que sea, es un paciente con neurofibromatosis tipo 1. Que ahí ya sabemos que hay una mutación genética, ¿no? Pero debe de haber otra que generalmente puede ser ambiental, que lo tienes que ver. Hay otros niños, por ejemplo, hablando de leucemias, como las anemias de Fanconi, todas las que son estructurales así, que también puedes tener alguna alteración que te lleve a desarrollar el cáncer. Síndrome de Down es otro también que es muy importante. Esos niños sí los tienes que vigilar porque tú ya sabes que genéticamente traen algo. Y entonces no hace falta mucho hacer alguna infección, alguna exposición a, no sé, alguna tomografía, algún medicamento, lo que sea, para que haya una mutación y entonces ahí sí lo va a hacer. Pero la inmensa mayoría de los pacientes son lo que nosotros llamamos mutaciones de novo. O sea, si literalmente es algo que le pasó. O sea, no hay forma de prevenirlo, no hay forma de hacer algo, pues, para que tú sepas que te va a dar cáncer antes. Si tienes el antecedente, pues puedes vigilarlo un poquito más, pero la verdad es que ni siquiera el antecedente familiar es tan importante. O sea, tú puedes tener como papá, tú haber tenido una leucemia, por ejemplo, y no significa que tus niños vayan a tener una leucemia, ¿no? O sea, hay casos muy específicos de enfermedades familiares, pero en general no. O sea, no te digo, es una forma que no se puede prevenir. Por eso también no sé si han visto o vean que en los adultos hay muchos programas de que la mastografía, que la radiografía, que el Papa Nicolau, y en niños no hay, porque realmente no hay una forma de que nosotros podamos, por ejemplo, algo tan común como la leucemia. O sea, ni siquiera tomándole una VH cada mes a tu hijo puedes prevenir que le dé una leucemia, pues. Entonces, por eso sí es algo que debes de tomar en cuenta, que no es una mutación que venga así como que tú puedas prevenir, puede pasar en cualquier momento. Y es por eso importante que tengamos a los niños siempre con la vigilancia del pediatra, el crecimiento y desarrollo, los ojitos, el estado neurológico, que no les salgan bolas y todo eso. Es importante que lo tengamos en cuenta. Digo, por ejemplo, estas enfermedades que mencionaste en sí, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿es igual a que todos van a tener cáncer o hay un riesgo nada más? Sí. Solo es un riesgo. Claro. Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta. O sea, por ejemplo, en síndrome de Down a los niños, y por eso existen las clínicas y todo eso de seguimiento, sí les tienes que hacer sus estudios de biometría hemática, ultrasonidos y esas cosas de manera constante, un poquito más seguida que los demás. Porque si te aumenta, por ejemplo, en LLA, la literatura menciona, o sea, la leucemia linfoblástica aguda, la literatura menciona que síndrome de Down te da 20 veces más de riesgo. En mieloide aguda, alguna literatura dice que hasta 400 veces más. Entonces, por eso es importante que lo vayas a ver y que te puedan dar como los síndromes linfoproliferativos y todo eso que existe, que tú sabes que no es tal cual un cáncer propiamente dicho, pero sabes que es como una antesala a algo que te va a pasar. Entonces esos niños sí los tienes que ver. Por ejemplo, a los niños de neurofibromatosis es recomendable que les hagamos por lo menos una resonancia al año, por lo menos. Y que lo esté viendo genética, dermatología, ortopedia, oncología y todo eso para que tú sabes que los tengas que hacer. En las anemias, pues obviamente también el hematólogo tiene que hacer cada cierto tiempo estudios para ver que esas malformaciones que vienen en las células no transformen en algo maligno. Pero estos niños es como nada más un riesgo. No quiere decir que a todos los niños de síndrome de Down les vaya a dar alguna leucemia, que a todas las neurofibromatosis les vaya a dar un glioma, un tumor de la cabeza, no. O sea, es una condición que te predispone, pero no quiere decir que obligatoriamente lo va a presentar. Pero sí los tienes que vigilar. Porque siempre en la consulta sí me ha hecho la pregunta a los pacientes. Oye, mi hijo tiene anemia, ¿es igual a cáncer? ¿El tener anemia es cáncer o hay que...? Sí, eso es como la famosa, ¿no? Que es muy común que dicen así, tiene anemia y se va progresando y se volvió leucemia y todo eso. No.
Hay que ver las causas, o sea, Ya. toda enfermedad y en nuestra área pues todo tiene una base que lo tenemos que ver. La mayoría de las anemias, en este caso específico, sabemos que son carenciales en lactantitos, en niños que están en bajo nivel socioeconómico y entonces tú lo tienes que hacer el abordaje para que veas que realmente es una anemia carencial, ¿no? Y Claro. obviamente si tú ves que es una anemia que es de estas características, si le das hierro y su complejo B y su ácido fólico y todo eso y mejora, pues ya ahí te quedas. Pero si ves que es un niño que realmente estás viendo que en la parte no nada más es anemia, que ya también tiene las plaquetas bajas, que ya tiene adenopatías, que ya tiene otras cosas, entonces ahí sí es importante que le empieces a hacer un abordaje un poquito más detallado o que lo envíes con nosotros, ¿no? Con los oncólogos. Ya, en una ocasión igual tuvimos un paciente que llegó con muchas bolas, dirían, sí. ¿no? Adenopatías en cuello, axila, ingle, pero había estado con fiebre y la garganta inflamada y como un exudado, una secreción. Y pues bueno, se le pidió Epstein-Barr y salió positivo, ¿no? Pero quedaba mucho la duda entre que si... Porque, pues bueno, la literatura menciona que también el Epstein-Barr se puede volver a cáncer, ¿no? Ahí, ¿qué podemos hacer? Es que, por ejemplo, yo como siempre le digo a los residentes y a los que nos están escuchando y todo eso, en cuestión de cáncer es importante que ustedes lo conozcan, pero siempre es como un checklist, un checkpoint que ustedes van a decir, o sea, si tiene esto y esto y esto y esto, lo tengo que abordar. Hay virus y condiciones que son predisponentes, Epstein-Barr, citomegalovirus y todo eso, que te dan unas adenopatías horribles. O sea, me han llegado niños a la consulta y en el hospital, así los que tú dices, llenos de adenopatías en el cuello, les haces la tomografía y mediastinales. Ya. Generalmente tienen pues algún tipo de otra enfermedad de base, algún inmunocompromiso, ya sea primario, secundario y todo eso. Pero ahí lo que tienes que ver es que realmente cómo se está comportando tu niño. Entonces, por ejemplo, yo ahí te diría una adenopatía. Si es una adenopatía que no responde, aunque tengas ya todo el zoológico, como a veces le decimos coloquialmente, ¿no? Tienes citomegalovirus, Epstein-Barr y todo eso. Pero pues obviamente ahí tendrías que echar a mano quizá del infectólogo o de algo así para ver qué tratamiento le vas a dar. Y obviamente tiene que haber un periodo de respuesta. Pues, o sea, si tu niño estás dándole el tratamiento adecuado, como dijimos ahorita, con la anemia, con una adenopatía, con una bola de hueso o algo así, y tú estás viendo que realmente no hay una mejoría, pero que aparte se agregan otros síntomas, pérdida de peso, fatiga o bolas en otros lados o algo así. Claro. Entonces es importante que lo abordes. Nosotros en oncología siempre decimos que el diagnóstico definitivo siempre es a través de histopatológico, o sea, siempre tomar la biopsia, que el patólogo lo vea y que nos diga es esto, ¿no? Porque es así nosotros como ya tenemos la seguridad que tienes ese diagnóstico, pero pues obviamente para llegar a ese diagnóstico tienes que recorrer un caminito y por ejemplo nada más para poner el más común, ¿no? Que es las leucemias. Si tienes un niño que ya tiene alteraciones en la VH, que puede ser desde una visitopenia hasta una pancitopenia, o sea que ya tiene las plaquetas bajas, que ya está anémico, que ya tiene los leucocitos anormales, o sea que ya estás viendo que no está. Y aparte de eso, tú lo estás revisando en tu consulta y estás viendo que también tiene leucemia, pues ya es como, ya también tiene fiebre, es como otro checkpoint, ¿no? O sea, obviamente esa fiebre la vas a abordar. Que vas a decir, bueno, es fiebre por infección, es fiebre porque tiene gripa, es fiebre porque tiene faringoamigdalitis o algo así. Pero pues ya dices, bueno, le di tratamiento, y no se le quitó la fiebre, sigue con más adenopatías, la VH está aún peor, entonces ahí dices, bueno, entonces quizás se trate de algo anormal. Y aquí la clave yo creo que para los que nos escuchan es como de no retrasarlo tanto. O sea, si tú ya estás viendo como médico general, como pediatra, en el área específicamente de onco, que algo ya no te está cuadrando, o sea, que tú dices, bueno, es que ya le puse el antibiótico que le tocaba, ya le puse el AINE que le tocaba, veo que está peor, veo que se están agregando cosas o algo así, no duden mucho en referirlo a un oncólogo o a un hospital de mayor nivel o con alguien que te pudiera orientar. O sea, siempre digo, pedir ayuda no tiene nada de malo y nos ayuda como a tener esas partes y pues le puedes salvar la vida a un niño, ¿no? O sea, al final del día si tiene, por ejemplo, algún otro tipo de infección, algún otro tipo de problema, pero si le hacemos los ultrasonidos, si le hacemos la tomografía, si le hacemos incluso las biopsias y sale negativo, pero por lo menos ya le hiciste algo y por lo menos ya sabes que no tiene cáncer, ¿no? Entonces, que siempre digo, pues entre todas las patologías que te puedan decir, pues puedes tener a un niño mucho tiempo con antibióticos, puedes tener mucho tiempo con vigilancia, pero ¿cuánto tiempo puedes tener a un niño con cáncer? Pues, o sea, no es algo como que te vaya a durar mucho tiempo ese niño si no le das nada. Algo que hay que tener mucho en cuenta como médicos en general es que en oncología específicamente, o sea, 100% de los pacientes que no tienen tratamiento para oncología se mueren. O sea, si no hacemos nada por ese paciente, se va a morir. Punto. Así, plano y seco. Pero si tú le haces algo y llegas a un diagnóstico oportuno y a tiempo, ese niño va a tener mucho chance de que le vaya bien.
Entonces, por eso les digo, si ven que un niño, así hablando como de los grandes síntomas, ¿no? Que ven que tenga fiebre, que tenga palidez, que tenga enopatías, que le crece el hígado, que le crece el vaso, que tiene bolas en cualquier otro lado, algo así, y tú ya te quedaste corto de lo que le puedes ofrecer, pues siempre es bueno como enviarlo a otro nivel de atención para que, pues, por lo menos descarten que sea un cáncer, y si llega a ser, pues que se le dé el tratamiento oportuno. Fíjate que justo hace como una semana me preguntaba unos papás sobre una manera de prevenir, ¿no? Que ellos habían leído sobre, por ejemplo, la vacuna del VPH, ¿no? Para aplicar. ¿Eso nos previene algo para la niñez o es más para futuro? El VPH, o sea, hay estrategias de prevención de cáncer que te ayudan. El VPH específicamente, y hablando así como pediatra, lo que te protege es del cáncer cervicuterino o de los papilomas, que también te pueden dar otro tipo de cáncer rectal, faríngeo, etcétera, relacionados con VPH, que generalmente esa es una patología que era de adultos y ahorita se ve que es más de adolescentes y adultos jóvenes. Pero esa en cuestión de VPH específicamente te protege para eso, para los relacionados con infecciones por virus del papiloma humano. El más común y el más mortal y el que nos causa más problemas a nivel nacional, pues el cáncer cervicuterino. Pero pues también hay otros tipos de cáncer que te podemos hacer. En cuestión de pediatría, yo te diría, o sea, ¿cómo prevenir que te dé cáncer? Pues realmente que yo te diga así, como hay un estudio y algo así. A menos que tu niño, como ya dijimos, ¿no? Claro. Si es un niño que tiene Down, si es un niño que tiene fibromatosis, si es un niño que tiene anemia de Fanconi, pues obviamente sí tienes que ir con los especialistas. Pero yo creo que mi recomendación como oncólogo y como pediatra es que si tú quieres prevenir que a tu niño le dé cáncer, le lleves un buen seguimiento pediátrico. Claro. O sea, un buen crecimiento y desarrollo, que lleve las vacunas como debe de ver, que realmente atiendas las enfermedades como van surgiendo. Eso es lo que tienes que prevenir, porque realmente que yo te diga, pues hazle una tomografía cada año, hazle una VH cada mes, hazle estudios, realmente no te va a hacer nada, porque es tan diferente y tan característico el cáncer que aunque tú lo hagas, o sea, no vas pasar más que de un mes. O sea, puedes tener, por ejemplo, la VH de julio súper bien, y la de agosto ya va a estar mal y tu niño va a tener leucemia y no va a haber una forma de que digas, ay, pero la de julio estaba súper bien. Pues. Claro. Entonces, por ejemplo, con la vacuna en específico es más como para prevenir a futuro. Es decir, si es bueno, indicado, aplicación de la vacuna, pero eso nos va a proteger a un futuro, ¿no? Sí. Si tú me preguntas como oncólogo, ¿vacunarías a los niños, vacunarías a tus hijos, a tus pacientes? Sí, VPH 100%, y otras que también nos pueden ayudar para otras infecciones, sí, pero en cuestión de VPH sí. Eso va a ayudar que muchas niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres no tengan esta cervicuterino, que realmente es una de las causas que ahorita está llevándose más a las pacientes grandes, pues. Claro. Entonces eso es como para prevenir si hay que otra cosa. ¿Qué otra cosa puedes prevenir, por ejemplo, hablando de otros tipos de tumores? Pues, por ejemplo, el hepatoblastoma, los tumores abdominales y todo eso se relaciona a veces con peso bajo, con neonatitos prematuros, con los que se van en cuidados intensivos neonatales y todo eso. Pero pues la manera de prevenir eso es pues que tengas un buen cuidado prenatal, que tu niño nazca a término, que tengas tus buenas estructuras. A veces es como imposible que llegues a estos puntos, pero pues digo, es lo único como que tendrías que hacer. Y como te digo, pues un buen seguimiento pediátrico con un buen médico familiar, un buen médico general que te lleve bien niño sano, adecuado. Yo creo que con eso tienes suficiente para que puedas prevenir o de hacer un diagnóstico de una enfermedad de este tipo a tiempo. Claro. Oye, y para ya como, por ejemplo, que nos explicaras, ¿cuáles serían los síntomas iniciales o pivotes, o que yo pueda decir, oye, tengo esto, me puedo orientar hacia algo maligno o oncológico? Sí, hay una carta que es como muy común, es de la OMS, y también cada gobierno tiene todo eso, que hay algunos síntomas en específico que los tienes que tomar en cuenta, ¿sale? Ya. La más común o la que tienes que ver es la fiebre, pero no es como cualquier fiebre, pues, o sea, porque la fiebre con niños, pues sabemos que a veces como nada más por deshidratación o por otras cosas les da fiebre. Tiene que ser una fiebre que tú ya no sabes por qué tiene fiebre. O sea, como médico o como papá, tú ya dices, bueno, pues yo ya no veo que esté infectado, yo ya no veo que tenga... Y generalmente estas fiebres son como fiebres que nosotros le llamamos, pues a cierto punto como benignas, nobles, ¿no? Porque es una fiebre que puede ser de bajo grado, que le da en la mañana o en la tarde o en la noche, que se le quita con paracetamol. O sea, es esa fiebre ahí que tienes constante. Ese es uno de los síntomas que debes de tomar en cuenta. Otra muy importante, que también es muy generalizada, las famosas adenopatías, ¿sale? Sobre todo las que son, o sea, porque adenopatías también todos los niños van a tener adenopatías, sobre todo si tienen faringoamigdalitis o cualquier infección, pues es muy normal y es muy común que tengan eso. Pero si tú ves que es una adenopatía que es persistente, más de 15 días, más de un mes, que es de un solo lado,
que no duele, que sigue creciendo y que realmente al principio no ves que realmente el niño tenga como mucha repercusión, esa le tienes que poner atención. O que tú ves que va desarrollando más. O sea, si tú ves que, por ejemplo, tiene ahorita en el cuello y después se van más a inguinales y después se van más para otros lados, pues entonces esa tampoco es porque pues una infección no te tendría por qué dar como ese caminito de las adenopatías, ¿no? Obviamente que el niño esté ganando peso, como tiene que corresponder, o sea, que esté en su peso, que esté en su talla, que no tenga. Y otra que podríamos ver como síntomas generales, todos los crecimientos abdominales, o sea, que tú ves que tiene la pancita más grande, que tiene, que algo está anormal ahí, es importante que vayas como una revisión porque también puedes ver eso. En cuestión de los ojitos, por ejemplo, algo lo que tenemos que ver, que nosotros como pediatras, para que lo lean por ahí si pueden, es revisar el reflejo. O sea, ver que sea un reflejo que se vea rojito, o sea, que el fondo de ojo, el reflejo rojo esté presente, porque eso nos puede hablar de retinoblastoma. En cuestión de los sarcomas de las extremidades, pues que no haya crecimientos de bolitas, que no haya aumento de tamaño y sobre todo ese aumento de tamaño que no esté acompañado de dolor. Si ves una bolita que está desarrollándose en las rodillas, en los codos, en las manos y todo eso, y que ves que tu niño se está quejando constantemente de dolor, quizá al principio pueda ser así de, bueno, le doy paracetamol, le doy ketorolaco, le doy tramadol, o sea, no tendría por qué estar ese dolor como tan constante y tan grande. O uno de los grandes métodos, por ejemplo, también del osteosarcoma es lo de las fracturas. Que a veces sí pasa, ¿no? No sé si lo has visto que dicen así, es que se cayó y le salió el tumor del hueso. Pues. Pero generalmente no es que se caiga y le salga el tumor, es que el tumor ya estaba ahí imperceptible y ese hueso, digamos que ya está débil y está sentido y todo eso. Y al momento de caerse, pues entonces obviamente va a tener una fractura. Entonces cuando un hueso se fractura de manera muy fácil y que esa radiografía ya no se ve como bien, también es importante que vayamos a un oncólogo. Y pues yo creo que en cuestión de eso serían como los más importantes. Y obviamente que lleves a tu niño que esté creciendo en su peso, en su talla. Se me olvidó muy importante, en tumores del sistema nervioso central, el dolor de cabeza. Siempre un dolor, y eso es como tip así general para papás, mamás, pediatras, médicos. Cualquier dolor o cualquier anormalidad que despierte a un niño o que no lo deje dormir, es importante que lo vea un médico. O sea, que lo vea... y si eres médico, pues que lo vea un pediatra. Y si es un pediatra, que lo vea un oncólogo. En el caso de tumor del sistema nervioso central, lo más común es que sean cefaleas. Y también así como los dolores de las rodillas, lo que acabo de mencionar. O sea, que es un dolor que cada vez es como más fuerte, más fuerte y que ya no se resuelve. Porque obviamente cuando ya tienes un dolor de cabeza que se asocia a vómitos, que se asocia a convulsiones, que se asocia a alteraciones del estado de alerta o algo así, pues quizá en esos momentos ya sea muy tarde. Entonces, todos esos pequeños datos, o sea, obviamente conocer a tu niño y todo eso, sí lo tienes que tomar en cuenta. Hay un trabajo, que si quieren luego se los comparto, que hicieron justamente ahí en el 20 de noviembre y todo eso, que decía que las personas que se daban cuenta, o sea, los cuidadores que se daban cuenta de estas neoplasias en los niños, uno podría pensar así de, no, es la mamá, no, es el pediatra, no, es un médico familiar. Son los maestros. Entonces, es lo que tienes que hacer. Pues los maestros todos los días ven a los niños, a veces más que algunos papás. Claro. Y mucho más que ciertos pediatras. Entonces, por eso es importante que tú conozcas a tu niño para que tú veas realmente cuál es su crecimiento, sus síntomas. Porque, pues, obviamente todo esto al final del día también son síntomas de descarte, ¿no? O sea, tú puedes tener un niño que tenga cefalea por algo tan fácil como que tenga alteraciones oculares, ¿no? O sea, que necesite lentes. Claro. O que tenga algún otro tipo de alteración. Al final también oncología o el diagnóstico oncológico a veces es mucho ya cuando lo abordas por descarte. O sea, ya ves que, por ejemplo, tiene cefalea, ya ves que no tiene en los ojos, ya ves que no tiene, y a veces es cuando le haces la tomografía y ya es que tiene ahí un tumor gigante, ¿no? Y la cosa es que no se pueda llegar a esos niveles, ¿no? O por ejemplo, ves a un niño que está pálido, ves a un niño que tiene adenopatías, que tiene fiebre por 15 días y todo eso. Y ya cuando le tomas la VH, pues ya te das cuenta que tiene 300,000 leucos y que tiene un chorro de blastos. Pues yo creo que hay cualquier persona de la que tú vas a decir, ay, no será una leucemia. Entonces, el reto para nosotros es como ver a estos niños de manera constante. A los pediatras ahí se los dejo mucho de tarea, de que tengan ese seguimiento siempre de su niño, o sea, crecimiento, desarrollo, todo lo básico, todo lo que aprendimos de eso. Y ya cuando algo se nos salga así, digamos, esto no está bien, o sea, regresiones también, por ejemplo, un niño que ya controla esfínteres, un niño que ya camina, un niño que ya habla y que de repente lo deje de hacer.
también es ahí como un Sí, son poquito rojo banderitas que lo tienes rojas, que ¿no? hacer, ¿sale? Y como les decía, siempre hacer tu checklist, ¿no? Porque igual si tienes una adenopatía, pero dices, bueno, tienes adenopatías cervicales, pero tienes faringoamigdalitis, pero tienes fiebre alta y todo eso, pues dices, ay, pues puede ser, no sé, una influenza, una faringo viral, o sea, cosas así. Ya. Pero pues obviamente a eso ya tú como médico dices, pues les doy su AINE, le doy su antibiótico si lo necesita y todo eso, y te tiene que mejorar. Si de plano ves que ya van 15 días, un mes y todo eso, no vas a estar así de, ay, le doy Amoxi, y luego le doy Ceftriaxona, y luego le doy lo que sea, y si ves que no está mejorando, pues obviamente ahí tienes que tomar Sí, pues alguna acción. como cualquier infección, ¿no? Viral, bacteriana, pues a lo mucho lo normal es que una semana, ¿no? Sí. Pongamos. Ajá, Pero 5 o 7 días, pero ya de ahí pues algo debe llamar, ¿no? O se está complicando la misma infección o tiene otra cosa, ¿no? Sí, no lo dejen, porque la verdad es que también algo que es muy importante que sepamos es que algo que pasa aquí en México es que la mayoría de los pacientes oncológicos, niños, adultos y todos, llegan en estadios avanzados. O sea, Okay. en términos generales podríamos dividir, por así decirlo, los tumores como en 4 estadios, ¿no? Que sería 1, 2, 3 y 4. 1 y 2, como siempre, es como bajo estadiaje, o sea, que digamos que son estadios tempranos. 3 y 4 ya son estadios muy avanzados. La mayoría de los pacientes en México, adultos y niños, llegan en estadios 3 y 4. Uy. Entonces es importante que sí lo tomen en cuenta porque donde se puede impactar a un niño y a un adulto y donde sea en cuestión del diagnóstico, el tratamiento y que la verdad es que nosotros lo vemos que nada más quede como un recuerdo, o sea, un mal recuerdo, pero al final un recuerdo, es en estadios bajos. Ok. Porque sí nos ha llegado niños que desgraciadamente a veces incluso los tienes que mandar directo a paliativos porque el tumor ya es tan grande, ya afecta tanto y pues tú sabes que el tratamiento, o sea, el niño ya está mal. Y darle un tratamiento oncológico lo único que haces es darle el puchoncito final para, Claro. para que acabe todo esto, ¿no? Y a veces pues pues puede ser triste y a veces hasta incluso se puede ver como médico cruel que digas pues ya no hay nada que hacerle, pero la verdad es que sí, como médico ya llegas a puntos donde ya no hay nada que hacer. Sí, no, y es triste. Oye, y una de las, ese sí siempre me la hacen es sudoraciones, que suden en las noches. Sí. ¿Esto todo es malo que suden o hay algún dato? Ahí tendría que ver porque ahí tendría que ver, como les digo, como con una serie de conjunto de síntomas. Están los famosos síntomas B, que es lo que va, y los síntomas B es pérdida de peso, que esa es una muy común, con sudoraciones nocturnas. Y eso es como lo que tienen que presentar los niños. Si tú ves que tiene todo esto, entonces sí es como... Y la fiebre, ¿no? Que tiene que ser una fiebre... que no les das una relación con algo infectológico o algo así. Si tiene estos 3, entonces sí lo tienes que ver porque esos 3 síntomas juntos lo que tenemos que descartar ahí es un linfoma, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero pues obviamente también tienes que ver las características del niño, porque a mí sí me han llegado en la consulta de que dicen, no, es que suda mucho, pero pues también son niños que son muy activos, que no están bajo el aire acondicionado, que no es todos los días. Porque también algo que tiene que ser es que esa sudoración tiene que ser constante. O sea, ese niño está sentado comiendo, generalmente es nocturna, pero así la mamá te dice así, empapa, o sea, amanece húmedo. La cama amanece húmeda, moja la ropa. Eso es lo que tienes que ver, para que sea importante. Ok. Oye, entonces, bueno, pues ya pensamos en esto y cuando nos llega la consulta y pues bueno, ¿qué laboratorios podemos pedir o cómo haríamos el diagnóstico inicial o qué opinarías en ese aspecto? Depende, ahí sí podríamos decirlo. Por ejemplo, si ves que es algo como lo que dijimos, sudoraciones nocturnas, fiebre, alteraciones en la VH y todo eso, lo que tienes que tomar de cajón es como una analítica de sangre, o sea, biometría hemática, quizá un poquito ver la función renal, la función hepática, explorar bien a tu niño. Las radiografías en este caso también un primer estudio de inicio podría ser una radiografía de tórax para ver que no tenga ensanchamiento mediastinal, para que ver que no tenga alguna otra alteración que tal vez te puede decir, bueno, quizá tengo una neumonía, quizá tengo otra cosa. Eso es algo que puedes hacer. Si ves crecimientos en la pancita, también el primer estudio inicial es un ultrasonido, porque lo que tienes que ver es de dónde viene ese crecimiento, ¿no? A veces sí uno es lo suficientemente habilidoso para que nada más tocando digas, pues está el hígado crecido, o está el vaso, o está el riñón. La verdad es que a veces se nos va y siempre es bueno que le hagas un rastreo abdominal general para ver de dónde viene eso. También en las adenopatías sería muy importante que hicieras un ultrasonido. De hecho, así lo marcan las guías, que una adenopatía que dura más de 15 días con el tratamiento adecuado, o sea, que ya le diste ya le diste antibiótico, ya le diste desinflamatorio y todo eso, y no responde, le tienes que hacer un ultrasonido, porque ahí nos hablaría mucho de la forma estructural, que si tienen su corteza médula, que si tienen su hilio, que si tienen su grasita, todo eso. Ya cuando pierdes una estructura arquitectónica normal de lo que sea, tú sabes que eso es maligno. Entonces tienes que ir.
Pero es así como lo tendríamos que abordar, o sea, sus químicas sanguíneas, sus radiografías, ultrasonidos. Y en la cabecita, que ese sí es muy específico, si tú como médico ves que un niño tiene alteraciones neurológicas asociadas a cefalea, crisis convulsivas y todo eso, una tomografía simple sí o sí. Entonces ahí lo vas a ver. Y ahí quizá ya diría, pues no le mandes la tomografía quizá como un estudio de rutina de tu consultorio, si le mando una tomografía, a menos que el niño esté estable, pero eso es lo que tienes que hacer como de primera intención. Ok. Oye, y en esta parte de, por ejemplo, la radiografía, pues ya es que mencionabas ensanchamiento del mediastino. Pero bueno, me mencionan que a veces hay un órgano, ¿no? Que es el timo. Pero ahí, ¿hasta qué edad podemos encontrar que pensemos que es el timo y no es una masa o...? Pues es que ahí sí es una como que tienes que tener cierta habilidad clínica. O sea, sí ser como muy específico. Porque podría ser hasta los 3, 4 años, aunque sí hay niños que 8 o 10 años todavía pueden tener el timo y todo eso. Pero cuando es solamente el timo, o sea, generalmente no vas a tener otra sintomatología. Entonces, si tú ves que hay un niño, porque no sé, quizás está sospechando de una neumonía o algo así, y está en una edad más o menos como de abajo de 4 o 6, y estás viendo que puede ser el timo si tú ves que realmente no hay nada más. Pero si ya tú le agregas que tiene otra sintomatología, tiene alteraciones en la VH, tiene diaforesis, tiene fiebre, tiene adenopatías, tiene otra cosa, pues eso ya no te lo da tal cual una alteración propiamente del timo. Entonces ahí sí lo tienes que ver, porque obviamente pues por algo le vas a mandar a hacer la radiografía. Entonces, si tú ves que tiene estos síntomas que ya estábamos mencionando y aparte tiene un ensanchamiento mediastinal, pues tal vez ahí sí sea importante que tal vez le hagas, depende de lo que tengas, un ultra, un TAC o algo así para que realmente veas que se trata del timo, o sea, corroborar que realmente es el timo, porque a veces el timo también está crecido por algunas otras situaciones, pero no que realmente sea un ensanchamiento mediastinal por algo maligno. Ok. Oye, ¿y qué serían para los médicos, no? O sea, en el laboratorio, ¿qué podemos encontrar en la biometría hemática o en la química que podamos decir, oye, puedo llegar a pensar que es algo oncológico, lo refiero? En cuestión de las enfermedades hemato-oncológicas, una biometría hemática generalmente al diagnóstico está a la mitad, más o menos como el 51-52% de los pacientes tienen alteraciones hematológicas en la biometría hemática. Aquí lo que tenemos que ver es la famosa visitopenia y la leucocitosis. Que ahí tendrías que ver que tenga una anemia. En la anemia obviamente tienes que abordar todo lo de la anemia, que sea una anemia normo, como nosotros lo llamamos normalmente, o sea que tú sabes que no es carencial, que no es estructural, que no está por alguna otra causa. O sea que tienes tu volumen corpuscular medio y todo eso normal. O sea, la anemia se debe, y también la plaquetopenia, porque esa médula que está produciendo la sangre, o sea, ese órgano hematopoyético está alterado, está invadido por algo maligno. Entonces es como una fábrica, o como yo siempre les digo también a los residentes y todo eso, es como una mamá. O sea, la médula es como una mamá que está produciendo, ¿no? Está teniendo a sus hijitos, que serían en este caso la línea roja, las plaquetas y los leucocitos. Pero si tú tienes algo maligno que se está llevando todos tus recursos, no es realmente que no quieras atender a los otros, sino que realmente vas a tener menos para darle. Entonces tú vas a ver que ese eritrocito es normal, o sea, ese volumen corpuscular y todo eso es una anemia normo, como decía, pero realmente está chiquita porque la médula no puede producir tantas eritrocitos, Y también eso pasa con las plaquetas, que las plaquetas generalmente empiezan a descender. Si nosotros hacemos como una analítica de cómo vamos a ir viendo, el que se afecta generalmente primero son las plaquetas, porque esas son las que duran menos y se consumen más y todo eso, que es más que un eritrocito. Entonces, si tú ves que un paciente tiene una plaquetopenia y una anemia, sí tienes que abordar por qué tiene esa anemia y esa plaquetopenia. Porque generalmente, si es un paciente previamente sano, pues no tendría por qué tener ni sangrados, ni alteraciones carenciales, ni nada de eso para que tú digas, por eso me está bajando la hemoglobina y las plaquetas, ¿no? Es lo que tienes que hacer. Y a otra, los leucocitos. Los leucocitos, la mayoría de las veces están normales, o sea, o tienen una leucocitosis muy leve, que tú puedes decir 20,000, 30,000, que ya dices, bueno, puede ser alguna otra cosa, pero ahí de lo que te vas a dar cuenta mucho es el diferencial. Por eso siempre es importante que tomemos, o que pidamos, o que analicemos el diferencial, o sea, de todos esos leucocitos, de esos 22,000 o lo que sea, cuántos son neutrófilos, cuántos son linfocitos, cuántas son células anormales, porque lo normal es que, por ejemplo, no haya blastos. Entonces, si tú estás viendo un niño que tiene una hemoglobina de 8, que puedes decir, bueno, no está tan mal, unas plaquetas de 100, de 80, que también dices, bueno, tampoco están tan bajas, pero de repente ves que tiene 20,000 leucos y de esos 20,000 leucos te dicen que tienen linfocitos atípicos o que tienen anormalidades o incluso que te reportan blastos.
pues entonces ya dices, bueno, no es normal. Entonces ya ese niño ya sería candidato para que le hiciéramos un aspirado de médula. Ok. Y, por ejemplo, estoy hablando específicamente de leucemias, pero cuando estamos hablando de otro tipo de cánceres es porque a veces el cáncer ya hizo metástasis o ya viajó a la médula. Ok. Entonces es lo mismo, o sea, es una médula que está ocupada o que está tomada haciendo otras cosas o se está luchando o simplemente no puede producir porque ya tiene células invasoras, y entonces también vas a ver que esas son plaquetas normales pero bajitas, eritrocitos normales pero chiquitos, o sea, poquitos, y que también en el caso, por ejemplo, de las metástasis estás viendo que los leucocitos también están bajos porque ya estás viendo que los están produciendo mal. Generalmente es a bases de neutrófilos o de linfocitos que están teniendo esa respuesta inmunológica para deshacerse del tumor. Generalmente cuando estamos hablando, por ejemplo, de por metástasis, sí ya son estadios súper avanzados. O sea, ya cuando estás hablando de que un osteosarcoma, un sarcoma de Ewing, un rhabdo o algo así está invadiendo la médula, es porque realmente ya es algo más. Y ahí, por ejemplo, lo que tendrías que tener en cuenta es que esos niños pues ya tienen una bola súper grande en la rodilla, en las extremidades, en la panza. Y pues ya ahí obviamente lo tienes que tener, tienes que hacer el abordaje. Ok. Oye, y entonces, el momento que hacemos el diagnóstico, que es algo oncológico, en la parte del tratamiento, ¿todo es quimioterapia? ¿Y qué es la quimioterapia para las personas? Ay, sí, es así como bien compleja la pregunta. Al mismo tiempo es sencilla y compleja. O sea, el tratamiento oncológico, ahorita sí, si tú me dices como básico, son tres pilares oncológicos del día de hoy. Que sería la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Históricamente, lo más importante o lo que se ha visto más en adultos y por historia siempre es la cirugía, porque antes, en las épocas de Galeno y esas épocas, pues los tumores se operaban. Era la única forma que teníamos de tratar tumores. Esa es una de los pilares más importantes. La radioterapia ahorita no la voy a mencionar tanto porque generalmente esa es para tipos específicos de tumor en estadios específicos y formas específicas, pero básicamente es disparar radiación. Hay muchas formas ya también de administrar la radiación. Esa es como otra especialidad que es la radiooncología. Y la quimioterapia básicamente son medicamentos. O sea, la palabra viene de quimioterapia históricamente porque es muy interesante, si algún día lo pueden leer. Generalmente la quimioterapia, las primeras quimioterapias se desarrollaron o se vieron que eran como armas químicas, que venían de químicos, o sea, los gases mostazas y todo eso. Y de ahí empezó como la curiosidad científica de ver, bueno, si hay sustancias químicas que nos pueden ayudar a eliminar el cáncer, entonces por eso se llaman quimioterapias, porque vienen derivados de fenoles, alcoholes, ese tipo de cosas. Pero en realidad quimioterapia pues es un medicamento que es una sustancia química, que al final del día el paracetamol, los antibióticos, todo eso también es una sustancia química, pero se reserva el nombre por ese legado histórico, pues, y porque al final tiene un efecto de químico sobre lo que Entonces la quimioterapia, digamos que de manera más técnica se llama citotóxico, o sea, es una terapia citotóxica. Y lo que hacemos con eso, o sea, el nombre lo indica, citotóxico, es destruir células. Y por eso es que funciona. La quimioterapia lo que hace es que todas esas células que están creciendo sin control, sin orden, que están por todos lados, pues son células que tú sabes que se están replica, que están en síntesis, y lo que haces es meter un medicamento que actúa sobre algún punto del ciclo celular, la mitosis, la síntesis, algunas, donde lo que hace es detener el crecimiento. Entonces, al detener el crecimiento, lo que hace es que esa célula inmediatamente, pues digamos que se pasma, se apoptosa y se destruye. Y entonces esa es la forma en la que tú tienes para reducir el tumor. Generalmente, no usas nada más una forma de tratamiento. Hay muy específicas, por ejemplo, la leucemia en general. La tratamos nada más con quimioterapia. O sea, antes, si lo leen y los que tengan curiosidad y todo eso, o los que ya tengan conocimiento, antes sí había protocolos, los alemanes y todo eso de hace años, que tal vez se utilizan en algunos lados, donde sí daban radioterapia, sobre todo los que tienen una afección del sistema nervioso central. Ya ahorita no se usa eso, es algo que no solamente usamos quimioterapia en leucemias. Pero casi todos los demás sí llega a un punto donde tenemos que usar una combinación de las tres. Por ejemplo, un linfoma, que es el siguiente más común, generalmente si es un estadio bajo, solamente con quimioterapia pueden responder. Si vemos que no responden, podemos dar radioterapia y casi no se utiliza la cirugía más que para la toma de la biopsia. Pero por ejemplo un sarcoma o un hepatoblastoma, un tumor de Wilms, que es el tumor de riñón y todo eso, forzosamente lo tienes que operar porque si no lo quitas no se cura. Entonces ahí lo que haces es que echas mano de los citotóxicos para hacer un tumor más chiquito. Y en ese caso, por ejemplo, de un hígado, pues no le vas a quitar a un niño. Si está afectando los 8 segmentos del hígado inicialmente, pues a ninguno, o sea, lo tendrías que mandar a trasplante directamente. Y eso a veces no es viable. Entonces
Entonces lo que Ya. haces es que le das una quimioterapia, un citotóxico, para que ese tumor se haga chiquito, se vaya disminuyendo. Antes de la cirugía. Antes de la cirugía. Y Ya. entonces, si al principio te ocupaba, por ejemplo, los 8 segmentos hepáticos, pues entonces ya después ves que nada más te ocupa 1, te ocupa Ya. 2, y para el cirujano es mucho más fácil. Y para el niño, obviamente, es mucho más viable quitarle un cachito del hígado que quitarle más de la mitad Claro. del hígado, ¿no? Y eso se repercute en muchas cosas, porque pues es una cirugía más sencilla, menos sangrados, son niños que no tienen que estar tanto en terapia intensiva, Ya. disminuye su riesgo de muerte. Y ya después, para eliminar el resto del tumor que puedas tener en el cuerpo, pues ya también echas mano de quimioterapia o de radioterapia. Ok. ¿Y eso va a la vena, tomado? Hay muchos tipos de quimioterapia. O sea, Ok. dependiendo de cómo los hacer. La inmensa mayoría es intravenosa, pero hay otras Ok. que son intramusculares y hay otras que son en pastillitas. Eso es Ok, ok. depende también de lo que estemos dando. La inmensa mayoría y lo que los ponemos es por la venita. Pero hay otras que sí son ¿Y por otras vías. normalmente cuánto dura el tratamiento de la quimioterapia? Ay, es que esa pregunta sí promedio. está... Depende, porque por ejemplo ahorita si tú me hablas de una leucemia, el tratamiento con quimioterapia es de 2 años. No toda la intensidad es de 2 años, o sea, no siempre los tenemos hospitalizados 2 años o algo Ok. así, pero sí es un tratamiento que se llama inducción, consolidación y mantenimiento, todo es con quimioterapia. Ok. Pero por ejemplo, si me hablas de un germinal de un estadio muy bajito, o sea, un germinal estadio 1, un testículo, por ejemplo, o un ovario que tenga un estadio bajo, solamente con la cirugía ya, no tienes Ok. que hacer nada más. Ya. Pero obviamente si me hablas del mismo niño, de un tumor testicular o de un tumor de ovario que ya es un estadio 3 y 4, ahí sí tienes que poner quimio, Ok. tienes que tener cirugía y tienes que tener radio. Y ahí el tratamiento dura de 8 a 1 año. O sea, ahí sí Ya. es una pregunta, digamos que, bueno, y como con truco, porque te tendría que Claro. decir Sí, sí, en claro. qué. Dependiendo de la depende patología y el patología, estadiamiento. Ok. la estadificación y todo eso, porque lo que tú quieres con la quimioterapia es que el niño se cure. La quimioterapia, el problema que tiene, bueno, la que ahorita está todavía, porque ahorita les voy a mencionar más de terapia blanca y esa cosa, es que la quimioterapia es tan peligrosa y tiene tan mala fama porque tiene un índice terapéutico muy bajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la dosis que te ayuda, la dosis que te cura, está casi al ladito de la dosis tóxica, de la dosis que te mata. Ok. Entonces, por eso, si tú te pasas un poquito, o si tú haces así, tú ves que el niño tiene complicaciones. O sea, obviamente, no conozco, son muy pocos niños los que tú Ya. les pones quimioterapia, que no tienen náusea, vómito, que no se les cae el pelito y todo eso. Todos esos son efectos de la quimioterapia. Es la forma de curar el cáncer, pero pues Ya. también hay un precio que pagar en cuestión de esta toxicidad. Claro. Y por eso es muy importante la terapia de sostén. En cuestión de la Ok. quimioterapia clásica, por así Ya. decirlo. Porque si hablamos de las nuevas tecnologías de la quimioterapia, en niños hay muchas que ya están bien estudiadas, pero la mayoría están en protocolos todavía de investigación. La terapia blanco es otro tipo porque no funciona como quimioterapia. Ahí Ya. lo que haces es que va sobre algo que la célula ya sabes que tiene un marcaje molecular. Ok. Y entonces esa célula lo que hace es como ponerle un blanco, ponerle ahí una marca para que el sistema inmune lo destruya o para que la quimioterapia, digamos, que Ya, vaya específico sobre eso directamente, y lo pueda ok. destruir. Esa es muy buena. Ahorita la inmensa mayoría de la terapia blanco y de la inmunoterapia sigue siendo muy cara. Es a veces inaccesible para ciertos centros, pero es algo que ayuda mucho. Pero le digo, no hay que tenerle miedo. O sea, también Claro. es necesario ponérsela. Ya. Obviamente también para eso está nuestra especialidad, que somos los que vemos exactamente como el ritmo, ¿no? O sea, de cuándo quimio, cuándo cirugía, cuándo Claro. radio, cómo vemos las complicaciones y todo eso. Pero como es la única forma que ahorita tenemos y la herramienta más eficaz para destruir el cáncer, para llegar a Ya. la curación, ahí lo que tenemos que echar mucho es el tratamiento de sostén, ¿no? O sea, si Claro. un niño por quimioterapia se le bajan las defensas, pues tú sabes, ¿no? Hay 1000 protocolos que yo seguro han escuchado, hora dorada, las Ya. intervenciones tempranas y todo eso, que ya sabes así de, tiene fiebre, le tienes que poner antibiótico, Claro. que si ya bajó la hemoglobina, lo tienes que transfundir, que si ya estás viendo que está taquicárdico, pues le hablas a terapia intensiva, que Sí, claro. Todo de manera oportuna. eso claro es lo que está. tienes que hacer de manera oportuna porque pues obviamente para tener este tipo de tratamiento pues ya tienes que tener tu equipo médico y todo eso de respaldo que te va a llevar a todo eso. Y eso es realmente lo que te lleva al éxito ahorita Claro. en cuestión del cáncer, porque bueno, como a mí me enseñaron mis grandes maestros y todo eso, los niños ahorita ya no se mueren de cáncer. O sea, ya ahorita es muy raro que un paciente, Ya. por las características propias del tumor, por el tamaño, por la localización, por todo eso, que realmente se muera por eso. O sea, tendrías que haber dejado pasar un chorro de tiempo o que es un Ya. niño que ya no le quieres hacer nada o algo así para que tú digas realmente lo mató el cáncer, la metástasis o todo eso. Ahorita de lo que se están complicando nuestros niños es de la terapia de sostén.
Ya. O sea, es de que no le pones el antibiótico a tiempo, de que Claro. no lo pasas a terapia intensiva a tiempo, de que no lo transfundes a tiempo, de que Claro. no intervienes a tiempo. Y realmente por eso es importante que tienes que tener ese equipo que Claro. siempre tienes que tener como oncólogo y todo eso para que a tu niño le vaya muy bien y llegues a tocar la famosa campanita. Claro, ahí es la parte multidisciplinaria, ¿no? El trabajo Exactamente. de los médicos oncólogos, de enfermería, de los Sí, médicos todos. ayudantes y todos los demás, ¿no? No, incluso de algo tan sencillo, por ejemplo, que se ha visto en unos estudios como psicooncología, o sea, toda la terapia de sostén y todo eso, porque hay muchos niños que realmente, bueno, hay muchos pacientes en general, que a veces ni siquiera es el miedo a la quimioterapia ni el miedo Ya. al cáncer, sino a lo que nosotros llamamos el estigma del cáncer, ¿no? O sea, tú ves a un paciente oncológico y lo distingues a kilómetros, pues, o sea, es muy característico. Ya. Pero eso también al final del día viene siendo un estigma, un cliché, pues el niño Claro. peloncito, con Ajá. la piel sequita, que está chiquito, que está flaquito y todo eso. Entonces eso también es algo que tienes que dar porque es un apoyo psicológico que tienes que dar porque pues son pacientes que están marcados por una enfermedad. Claro. Todo eso es reversible, o sea, lo que también quiero Claro. que sepan y todo eso es que lo del pelo y todo eso es reversible. Una vez que quites Eso, la quimio... la pérdida del cabello es por la enfermedad sí, o por el tratamiento. No, por el tratamiento. Por el tratamiento. Por el tratamiento, porque parte, como les decía, lo que hace la quimioterapia o estas terapias es que ataca todas las células que Claro. se dividen rápido. Las células, por ejemplo, característicamente que se dividen rápido en el cuerpo de manera normal, la médula ósea, las células de la Ya. piel, las células del cabello, las células de las uñas, que tú sabes que tienen un recambio celular muy rápido. Entonces, al tú ponerle quimioterapia a ese niño, porque la quimioterapia no va a decir así, de, yo solo voy a atacar el Claro. blasto, yo solo voy a atacar el tumor, no, o sea, es una terapia sistémica, que quiere decir que, o sea, de la punta del cabello a la punta de los Claro. pies está recorriendo la quimioterapia y te va a afectar esas células. Entonces, por eso es que a los niños se les cae el cabello, les cambia la coloración de la piel, tienen alteraciones en las uñas. Algunas complicaciones también se da por esto. La mucositis, pues nosotros también sabemos que las mucosas es un epitelio que se recambia muy rápido y cuando les pones quimioterapia, pues obviamente eso se va a afectar y pues las defensas, la anemia y todo eso lo tienes que dar. Todo esto es reversible. Ya. De hecho, a un paciente cuando le dejas de dar quimioterapia, ya ves al mes que ya le está creciendo el cabello, que ya le está súper. creciendo. Entonces todo esto es reversible. Y pues obviamente también lo de las células de la anemia, las defensas y todo eso. Una vez que suspendes la quimioterapia, lo que tienes que ver es que vaya recuperando poco a poco, pero todo esto es reversible. Oye, ¿no? Y por ejemplo, secuelas, si todo nos va bien, ¿quedan con alguna secuela los niños? Sí es importante que lo veamos también. Sí que van a decir que jodón, pero por eso es importante el diagnóstico temprano. Porque entre más temprano captemos a un niño con cáncer, pues el tratamiento en general es menos intenso. Claro. Hay secuelas por el propio tumor, dependiendo de la localización y el tamaño y todo eso. Y hay secuelas por el tratamiento. Entonces, algunas son muy necesarias, otras son no tan necesarias, pero las tenemos que tener en cuenta. Las que yo decía, en algún momento pueden ser inevitables, pues son las propias del tumor, sobre todo los niños que llegan en estadios muy avanzados, por ejemplo, los de la cabecita, pues esos tumores también los tienes que operar. Entonces, no es lo mismo que operes un tumor que mide 1 centímetro o un tumor que mide 15 centímetros, Claro. pues, o sea, que les tengas que abrir literalmente la cabeza a la mitad. Y estos son niños que a veces pues quedan con deterioros motrices, neurológicos, de aprendizaje y todo muy importante, que van a necesitar apoyo toda su vida. O sea, esos niños van a ser niños que los necesitas ayudar para vestirse, cambiarse, caminar y todo eso, ¿no? Hay niños que los tenemos que amputar, o sea, por ejemplo, los de osteosarcoma y los de sarcoma de Ewing, los de rhabdomyosarcoma, obviamente eso también es un problema que te queda toda tu vida, porque pues puedes tener prótesis, puedes tener otras cosas, pero pues eso es algo que te va a quedar. Y hay problemas secundarios a la quimioterapia, por ejemplo, los antracíclicos, algo de lo más común es que causan problemas cardíacos, doxorubicina, todos esos causan problemas cardíacos. Y los estudios dicen, y lo que se ha visto es que no lo van a hacer inmediatamente, los vamos a hacer a los 20 y tantos. Entonces eso es algo que tenemos que estar vigilando. Y pues desgraciadamente, y aunque es muy complejo y muy irónico, el tratamiento del cáncer da cáncer. Entonces también eso es algo que te puede pasar en adultos. O sea, un factor de riesgo muy importante para un adulto que vaya a tener cáncer es que haya tenido un tratamiento de cáncer. El etopósido, los antracíclicos, los alquilantes, la radioterapia, todo eso pues es un factor de riesgo para que te dé cáncer de adulto. Entonces también estos niños, o sea, en la fase del tratamiento está la fase activa, que es cuando das quimio, radio, cirugía y todo eso. Y una vez que terminas el tratamiento es la famosa vigilancia.
La verdad, esa es una costumbre que nos robaron los adultos porque es desde niños, que es la campana. O sea, cuando tocas la campana, que es muy emotivo y muy feliz y todo eso, no significa curación. Lo que significa es que suspendes el tratamiento porque ya tienes evidencia clínica, por imagen, metabólica, molecular, de que ya no hay cáncer. Entonces decides suspender el tratamiento con quimioterapia. Y después de que suspendes ese tratamiento con quimioterapia, viene la famosa fase de vigilancia. ¿Y qué es lo que vigilas? Pues que no regrese el cáncer o que no te pase otra cosa. Entonces ahí es donde estás vigilando a los niños para que tengas la función cardíaca, la función hepática, la función renal, que sus ojitos estén bien, que su función neurológica esté bien y todo eso. Y esa vigilancia de manera general dura más o menos 10 años. O sea, tienes que dar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, agarramos a un niño chiquito, digamos de 1 o 2 años, pues obviamente ese niño, nosotros como oncólogos lo vamos a dejar de ver hasta los 11 años. Sí, ya. Y hay veces que pues cuando ya los agarras adolescentes, pues son niños que vas a ver de adultos, o sea, los vas a seguir viendo de adultos, porque a veces hasta afecciones reproductivas, o sea, para tener a su familia y todo eso, también es algo que les tienes que dar asesoría. Igual, no es que todos lo vayan a hacer, o sea, no es de que ya tuviste quimio de niño y te va a dar cáncer de adulto, no. No pasa de manera general, pero es algo que tienes que estar vigilando. Oye, no, sin duda, digo, el cáncer y toda la parte oncológica, pues es un mundo, ¿no? Y yo creo que es importante que todos tengamos, tanto el público en general como el personal de salud, tener muy en cuenta todo esto para el diagnóstico oportuno y también en casa, ¿no? Que es lo más importante. Sin duda es un tema que yo creo que me gustaría que pudieras volver a regresar, porque pues hay muchas cosas que comentar, ¿no? De complicaciones, de algunas urgencias oncológicas que también se ven el día a día para el médico y para el familiar, y sobre todo también hasta el área paliativa, ¿no? Que a veces otro tema. Sin duda es un tema, yo creo que muy importante, ¿no? Todo ese apoyo emocional, psicológico y del personal de salud que hay que hacer con el paciente y con el familiar, ¿no? Sí, es que, bueno, si algo les puedo dejar ahorita de mensaje es que, primero, que algo que tienen casi todos los médicos y las familias y todo eso es que no le tengan miedo al cáncer. Como les dije al principio, hay veces que no lo puedes evitar. O sea, no hay formas de que digas, pues ya me pasó, pues no hay forma de que le digas. Pero que se queden con la idea de que es curable. O sea, de que no es una sentencia de muerte. Quizá en los años 60, 50, todavía en los 70 te decían cáncer y ya no hacías nada, ¿no? Era así. Y es típico el cliché de las películas y de todo eso así, que te dicen cáncer y es así, ¿y cuánto tiempo tengo, no? Ahorita ya no es así. O sea, ahorita lo que tienes que dar cuenta es, como médicos, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico oportuno, o sea, de decir, vamos a hacer algo y saber que hay una curación, o sea, saber que es algo que puedes hacer, impactar a la familia. Y en el caso de pediatría, como lo mencioné anteriormente, es que hay niños que realmente ni se acuerdan que tienen cáncer o que tuvieron cáncer, pues, o sea, niños de lo más normal y que realmente no tienen nada. Entonces, primero perderles el miedo a hacer el diagnóstico. Porque sí me ha tocado, ¿no? Que a veces tú como médico le das la vuelta porque no quieres como que darle la noticia al familiar, como que no quieres enfrentar esa parte. No, sin duda. Decir, es muy difícil, ¿no? Y una vez que ya estás en el proceso y todo eso, saber que hay un acompañamiento y que realmente es muy complejo. O sea, el cáncer no nada más es del oncólogo. Hay muchos aspectos que tenemos que ver, desde los sociales, los familiares, los económicos y todo eso. O sea, yo, por ejemplo, no podría hacer lo que hago como oncólogo si no tuviera un intensivista, si no tuviera un infectólogo, si no tuviera un hematólogo, si no tuviera toda esa terapia que yo sé que van a ayudarle también a mis niños para que lleguen a una curación adecuada. Entonces, te dice, no tenerle miedo a esto, o sea, no decir, ay, es cáncer y que lo vea alguien más. Hacer el abordaje, estudiar mucho en ese sentido, porque realmente aquí quien impacta en la vida es el médico de primer contacto, o sea, ya sea el médico familiar, el médico general o el pediatra, porque como yo siempre también le digo a los residentes y a los que van saliendo, o sea, ustedes lo envían conmigo porque ya sospechan algo. O sea, yo no soy una especialidad donde vayas de manera preventiva, pues así como decir así, ay, voy a ver si no tengo cáncer. Sí, claro. Entonces, ¿quién te va a ver eso? Pues es el oncólogo, es el pediatra, es el familiar, es el médico general. Y entonces infórmense mucho, porque la verdad es donde van a tener realmente un impacto en la vida de estos pacientes. O sea, no van a decir, ¿saben qué? Yo te lo detecté a tiempo. Quizá yo no te lo voy a tratar, porque eso sí, para eso sí existe mi especialidad. Claro. Pero por lo menos decir, o sea, prefiero decir que te digan que no es nada. Y si es algo, que esté en un estadio o en un punto donde podamos hacerlo mejor para que tú vivas lo mejor posible.
Entonces, no, eso es como el mensaje que ahorita les quiero dejar, sobre todo. No, muchísimas gracias, Elliot. Le créeme que toda esta información es importante para todos, como todos lo vemos, ¿no? El personal de salud y el público en general. Oye, y pues bueno, la verdad es que te agradezco el día de hoy que estuvieras con nosotros. Y pues bueno, ¿tienes redes sociales o cómo te podemos contactar las personas que estén viendo o escuchando? Ahorita, honestamente, no estoy trabajando en mis redes sociales. Me voy a encontrar en Facebook, que no tengo nada, es que Elliot Quintana, así es como estoy. Y pues donde trabajo, ¿no? Yo, de manera particular trabajo en el Hospital Ángeles. Yeah. Ahí en mis redes sociales lo pueden contactar. Si buscan así mi nombre, Hospital Ángeles Villahermosa, ahí lo pueden encontrar. Pero sí prometo trabajar en mis redes sociales, porque es algo que ya debo de tener. Pero ya, yo creo que ya después te pasaré el dato. No, excelente. Y la verdad es que te esperamos nuevamente por acá. Y la verdad es que te agradezco que hayas aceptado la invitación. No, pues encantado de estar aquí. Y cuando regrese, hablo de lo que sea. A mí me encanta este tema. Puedo hablar horas y horas y días y días. No, créeme que ahí agendaremos otro día. Te lo por seguro. No, muchas gracias, Elliot. De nada, mucho gusto. Y espero que les haya gustado. Nos vemos próximamente. Así es. Hasta luego.